Hola, mi nombre es Laura Daniela Mina Caro y hoy voy a hacer la sustentación del proyecto final del segundo periodo de química. Bueno, el tema que vimos fueron las sales. Bueno, voy a hacer una breve explicación sobre las sales. Las sales son compuestos químicos formados por un metal y un no metal. Son de carácter iónico, o sea que al ser disueltas en agua, los átomos se separan como partículas individuales con una carga eléctrica. Bueno, ya he explicado qué son las sales, voy a explicar las propiedades de las sales. Las sales son unos compuestos que se forman cuando un catión, o sea, ion metálico o un poliatómico positivo, reemplaza a uno o más de los iones de hidrógeno de un ácido. O cuando un anión, o sea, ion no metálico o un iono metálico o un anión poliatómico negativo reemplaza a uno de los iones de hidróxido de una base. Bueno, ahora explicar la nomenclatura de las sales. Bueno, hay sales hidrácidas, sales ácidas, sales oxácidas y sales básicas. Bueno, voy a explicar las sales hidrácidas. Bueno, las sales hidrácidas son ácidos que no contienen oxígeno en su molécula. Se constituye de la terminación hídrico por la terminación uro. Bueno, ya acabo de explicar las sales ácidas. Bueno, las sales ácidas son átomos de hidrógeno sustituibles. Se llaman así indicando el número de hidrógenos no sustituidos en la molécula usando el prefijo que le corresponda. Bueno, las sales oxácidas se constituye de la terminación oso o ico por la terminación ito o ato. Bueno, las sales básicas son moléculas hidrógeno o OH. Se nombran indicando el número de hidroxilos o OH seguidos del anión central y finalmente el catión. Y ya. Y bueno, la última nomenclatura son las sales hidratadas. Se denominan así indicando la sal correspondiente y enseguida el número de las moléculas de hidratación. Como pudieron ver acá, sal le puse un ejemplo. Bueno, ya voy a explicar la clasificación de... Hola, mi nombre es Laura Daniela Mina Caro y hoy voy a hacer la sustentación del proyecto final del segundo periodo de química. Bueno, el tema que vimos fueron las sales. Bueno, voy a hacer una breve explicación sobre las sales. Las sales son compuestos químicos formados por un metal y un no metal. Son de carácter iónico, o sea que al ser disueltas en agua, los átomos se separan como partículas individuales con una carga eléctrica. Bueno, ya he explicado qué son las sales, voy a explicar las propiedades de las sales. Las sales son unos compuestos que se forman cuando un catión, o sea, ion metálico o un poliatómico positivo, reemplaza a uno o más de los iones de hidrógeno de un ácido. O cuando un anión, o sea, ion no metálico o un iono metálico o un anión poliatómico negativo reemplaza a uno de los iones de hidróxido de una base. Bueno, ahora explicar la nomenclatura de las sales. Bueno, hay sales hidrácidas, sales ácidas, sales oxácidas y sales básicas. Bueno, voy a explicar las sales hidrácidas. Bueno, las sales hidrácidas son ácidos que no contienen oxígeno en su molécula. Se constituye
de la terminación hídrico por la terminación uro. Bueno, ya acabo de explicar las sales ácidas. Bueno, las sales ácidas son átomos de hidrógeno sustituibles. Se llaman así indicando el número de hidrógenos no sustituidos en la molécula, usando el prefijo que le corresponda. Bueno, las sales oxácidas se constituye de la terminación oso o ico, por la terminación ito o ato. Bueno, las sales básicas son moléculas hidrógeno o OH. Se nombran indicando el número de hidroxilos o OH, seguidos del anión central y finalmente el catión. Y ya. Y bueno, la última nomenclatura son las sales hidratadas. Se denominan así indicando la sal correspondiente y enseguida el número de... Bueno, ya explicas las nomenclaturas, voy a explicar la clasificación de las sales. Bueno, las sales se clasifican en sales binarias, sales ternarias y sales cuaternarias. Las sales binarias presentan dos elementos, un metal y un no metal. Las sales ternarias presentan tres elementos. Los elementos son un metal, un no metal y un oxígeno. Bueno, las sales cuaternarias presentan cuatro elementos diferentes entre metales y no metales. Bueno, las sales pueden ser un producto de una reacción de neutralización ácido-base o reacción metal-hidróxido o existir en forma natural en algún sedimento terrestre. Bueno, acá puse unos ejemplos y los voy a explicar. Este primero, un ejemplo podría ser la neutralización entre ácido clorhídrico e hidróxido de sodio, o sea, la base, para producir la sal cloruro de sodio, más agua. Bueno, otro ejemplo es este. Bueno, la reacción del zinc elemental con el ácido clorhídrico para producir la sal cloruro de zinc, más hidrógeno en su forma gaseosa. O sea, es... Bueno, a continuación voy a explicar las clases de sales con algunos ejemplos y bueno, cada ejemplo lo voy a explicar. Bueno, las clases de sales son neutras, ácidas, básicas y dobles. Bueno, el primer ejemplo son las sales neutras. Todos los hidrógenos se reemplazan. Bueno, a continuación voy a explicar este ejemplo. Bueno, cuando se forma una sal, se da una reacción entre el hidráxido. Ejemplo. El hidráxido del calcio, KOH2, más un ácido, ejemplo, H2 y SO4. Bueno, aquí el calcio debe reemplazar al ion de hidrógeno. El calcio debe reemplazar al ion de hidrógeno. Bueno, tenemos que mirar cuál es el estado de oxidación. Así que tenemos que ir, si miramos en la tabla periódica, el calcio tiene un número de oxidación más 2. Así que en este hidróxido tiene esa carga. Bueno, aquí
el hidrógeno tiene un número, si miramos en la tabla, tiene un número de oxidación más 1. Pero como son 2, la carga es más 2. Y el calcio es... Y el calcio es más 2. Lo que significa que un solo calcio puede reemplazar a 2 hidrógenos. Bueno, aquí la sal se forma de la siguiente manera. Calcio, en el lugar donde están los hidrógenos, y el sulfato que es SO4 Bueno, con el resto de hidrógenos y hidróxidos, el resto de hidrógenos y hidróxido van a formar agua, H2O. Con este ejemplo podemos ver que el metal calcio ha reemplazado cada uno de los hidrógenos. Otro ejemplo, voy a explicar otro ejemplo de las sales ácidas. Se sustituye parte de los hidrógenos. El litio, como está en el 1A, tienen como número de oxidación más 1. Y como carga, cuando es unión también es más 1. Y el hidrógeno también podemos ver que tiene como número de oxidación más 1. Acá podemos ver también que un litio puede reemplazar a un hidrógeno, pero como podemos ver el hidrógeno tiene 2. Para formarse la sal, el litio reemplaza a un hidrógeno, pero como podemos ver ponemos otro hidrógeno. Aquí con la presencia del hidrógeno podemos formar una sal ácida. Ya por último puse otro ejemplo de sales básicas que se constituye por la parte de los OH, sales doble, que son 2 hidrógenos de diferentes metal, y acá puse un dibujito de la reacción entre ácidos y bases. Y ya para terminar hice una tabla donde podemos... nos sirve para nombrar los aniones y los cationes. Y pues ya este es mi proyecto final de química. Gracias.